18 de marzo. De 2024, física biológica. Traen los resultados de las actividades que hicieron el viernes. Traen los resultados de las actividades que hicieron el viernes pasado. Viernes 15. Estamos comenzando la semana 3 del Instituto de Física Biológica en el trimestre 24 o invierno del 24. La semana pasada, en la segunda semana, comenzamos a ver lo que se conoce como el fenómeno de movimiento. ¿Cómo podemos definir el movimiento? Como el cambio de posición en el espacio, siendo el espacio lo que es y lo que ocupa el universo. El espacio más simple, ¿cuál es? El de 0 dimensiones. Se puede concebir la idea, pero no se puede, no tenemos la capacidad de interactuar con él. Porque nosotros estamos, vivimos, existimos en un espacio en particular que sí contempla otros espacios como cantidades que podemos medir. El espacio más simple es el de 0 dimensiones, 0D. Podemos concebir la idea, pero difícilmente creo que podríamos interactuar con él. Los físicos lo definen como un punto y lo representan con este. Vamos a hacerlo así. Pero ese punto, que sería el espacio de una dimensión, de 0 dimensiones, el espacio de 0 dimensiones es un punto, cualquier punto es un espacio de 0 dimensiones. Sería un espacio en el que, dado que no hay dimensiones, no se puede medir. No habría cantidades para definir el espacio. O sí, habría una cantidad única, que por cierto esta idea es bastante abstracta y bastante difícil de concebir, tan difícil que solamente en la historia de la humanidad lo concibieron de todas las sociedades que han existido desde que la humanidad, Homo sapiens, evolucionó y comenzó a caminar sobre el planeta Tierra, inicialmente en el continente africano. Desde entonces los humanos se dispersaron por los continentes, todos salvo uno, que habitaron y en los cuales han habitado y vivido, se han asentado y ahí han construido y se han reproducido, en todos menos en uno, al menos que se hayan publicado los datos. ¿Cuál es ese continente en el cual no ha sucedido ese fenómeno? En la Antártida. Sí, hay gente ahí viviendo temporalmente. Las condiciones en ese lugar son tan extremas en cuanto a algunas cantidades que incluso se pueden determinar mediante la física, que es muy difícil que los humanos puedan realmente vivir ahí permanentemente. Me refiero a las mismas personas. Sí, desde hace al menos 70 años ha habido humanos viviendo ininterrumpidamente ahí,
pero no los mismos humanos, se van reemplazando. Están una temporada y se regresan a su rancho. ¿Sí? Son reemplazados por otras personas que van a trabajar ahí. Es un lugar donde se trabaja, pero donde no se vive. Incluso algunas personas que han ido ahí de visita o de trabajo regresan enfermas. No todos, algunas. Entonces los humanos se distribuyeron y habitaron los demás continentes. Eso provocó que se fueran diferenciando culturalmente. Cada grupo de personas, cada sociedad desarrolla, dependiendo del entorno en el cual vive, ciertas conductas y hábitos necesarios para sobrevivir ahí, y eso da lugar a conductas y comportamientos y culturas diferentes. Por eso que quienes habitan, es curioso, en el Ártico, pero no exactamente en el Ártico, cerca del Ártico sí ha habido humanos viviendo ahí permanentemente. En esta región, en este continente, en América, en la parte más septentrional de América, en América del Norte, pues de hecho ha habido, al menos desde hace unos, actualmente los datos tienen que 15 o 20 mil años, humanos habitando, y sus descendientes son actualmente los Inuit, mal llamados esquimales. En el norte de Europa, cerca de donde comenzaría el continente asiático, ahí habitan otro grupo humano que también ha estado ahí aparentemente desde antes de que los Inuit llegaran, los ancestros de los Inuit llegaran a Alaska y al norte de Canadá. Ahí ya había humanos habitando hacia el noreste de la península escandinava. Son los lapones en el norte de Finlandia y la parte más septentrional o norteña de Suecia y de Noruega. Ahí habitan los lapones en 3 países. Es un grupo étnico que habita en 3 países diferentes: en Noruega, Suecia y Finlandia. De todos esos grupos sociales y culturas que se han desarrollado desde entonces, desde hace 300.000 años que Homo sapiens camina en África y de ahí al resto de los continentes, solamente en 2 sociedades, solo en 2, se ha concebido una cantidad con la cual podemos medir o definir el culto. De hecho, aquí está definido el número 0. El 0 solamente lo concibieron los habitantes de la península índica, la península de la India al sur de Asia. Durante mucho tiempo fueron conocidos como los indios, pero cuando los europeos se topaban con otro continente, pues para diferenciar comenzaron a llamarles hindúes. ¿Sí? Pues en la región de la India, ahí las culturas desarrollaron el concepto de el ser. Y otro lugar, más o menos en el mismo periodo histórico-cronológico de la humanidad, pero en otra tierra completamente diferente, en otro continente que no tuvo contacto cultural ni comercial con la India, también un grupo humano, una sociedad que todas las que habitan en el continente americano, desarrolló el concepto del ser, la cultura maya. Desafortunadamente, la cultura maya, pues si bien inició a desarrollarse ya como una civilización alrededor del siglo III de nuestra era, para el siglo X de nuestra era ya había decaído. Para cuando Europa estaba saliendo no estaba a la mitad del camino histórico del periodo que conocemos como Edad Media Europea, estaban por ahí el año 1000, donde realmente los que estaban surgiendo como cultura era la cultura islámica. En esos tiempos la cultura maya decayó. No sabemos exactamente por qué. La evidencia más verificada recientemente sugiere que fue por problemas de tipo ambiental, causados por las personas, por los mayas mismos. No fue
fenómeno de cambio ambiental natural, sino aparentemente fue provocado por el mismo desarrollo de la cultura maya, por el uso de lo que había en esa región, sobre todo en el norte. ¿Sí? Aparentemente ellos mismos causaron la caída de su cultura. Para cuando 4 o 5 siglos después llegan los europeos, ya la cultura maya no existía. Quedaba muy poco. Y eran pocos, quizá, los que podrían haber comprendido, mayas, nativos de esa región, que podrían haber comprendido a cabalidad los restos que quedaban, por ejemplo, de textos o del conocimiento maya, como la matemática maya. Eso se ha redescubierto en los últimos 100 años. Entonces, de esa manera, pues desafortunadamente la cultura maya y la matemática maya como tales no contribuyeron o no aportaron al desarrollo del resto de la humanidad, ni siquiera de ellos mismos, ¿no? Se cayó la cultura y quedaron reminiscencias, quedó mínimo. Y para terminar de joder, digamos que así hay que decir las cosas como son. Uno de los europeos que llegaron, el padre Landa, se le ocurrió quemar los restos que quedaban escritos en libros de piel de venado, por ejemplo, porque eran palabras del demonio. Y entonces lo que podríamos haber tenido entonces restos de la cultura maya se perdió todavía más. Por eso es que lo que sabemos hoy en día se ha rescatado en los últimos 100 años. Y trágicamente lo conocemos mejor ahora gracias a un ex soldado soviético, que fue el que pudo decodificar el lenguaje maya. Entonces, afortunadamente ya conocemos que conocieron el cero, concibieron el cero, pero no es el cero ni la matemática que usamos actualmente. Si así fuera, quizás no usaríamos los números, ¿estos cómo se llaman? Esta representación de números, son los números mal llamados árabes. Porque ya dijimos que el cero lo concibieron los indios, los hindúes, no los árabes. Y la representación del cero y los demás números también son los de origen hindú o indio, no árabe. Pero fueron los mercaderes árabes los que, conociendo la matemática india, la usaron y en su trato comercial con los europeos se los dieron a conocer. Entonces, como los europeos todo lo reinterpretan, ¿sí?, conocieron esa matemática, esos números de mercaderes árabes, le llamaban los números de los árabes o los números arábigos. Pero no, es de origen de la India. Bueno, entonces, con el cero, como vemos, es un concepto difícil de crear, de asumir, de imaginar. Se puede definir el espacio más simple, un punto de 0 dimensiones. Como no tiene dimensiones, no hay longitudes y entonces no podemos medir con otro número que nos hace. ¿Cuál sería el siguiente espacio? Es de una dimensión. Déjenme quitarle aportar la flechita. Vamos a poner nada más el 0. El espacio de una dimensión que podemos construirlo si tenemos ¿qué? No, 2 puntos. Entre 2 puntos surge entonces la longitud, que es la cantidad de espacio entre 2 puntos. Esto es la longitud L. El siguiente espacio, ¿cuál sería? O es más, ¿cómo se generaría este espacio de una dimensión? Pues si este punto cambia su posición respecto a él mismo.
De ahí que entonces necesitemos no solamente conseguir el punto, sino usarlo como referencia. Una vez que tenemos el cero, podemos usarlo como punto de partida, otra vez, como dónde partir para conocer el espacio o los siguientes espacios. Y por eso que le llamamos referencia. El punto es la referencia para los siguientes espacios. Como el espacio en una dimensión que es la longitud, que se forma cuando el punto se desplaza. Este desplazamiento podemos llamarlo cambio de posición. Pero para poder llamarle cambio de posición necesitamos el punto de referencia, el mismo punto, saber dónde estaba, en quién sabe dónde. Porque si el espacio es de 0 dimensiones, entonces no habría otro espacio. Necesitamos un espacio multipuntual donde uno de ellos sea la referencia para entonces poder saber dónde están los demás puntos. Quizá todos aquí en fila, quizá alguien en término fila I, muchos puntos formaditos. Cuando un punto se desplaza, entonces se genera una longitud. Si una longitud se desplaza perpendicularmente, entonces ¿qué se genera? ¿Cómo le llamamos a esto? No. El espacio se llama superficie, que es el de 2 dimensiones. ¿Bien? Es una superficie. Cero dimensión es un punto. Una dimensión, si aquí corrijamos, no sería una longitud, sería una línea. Dije que hay alguna discrepancia. La línea sería el espacio. Porque el espacio es la línea. La longitud es la cantidad. Por eso me di cuenta. Que estaba yo metiéndola hasta acá. ¿Sí? Aquí no hay cantidad en el punto porque la única cantidad sería 0. ¿Sí? El único número, una cantidad es un número. Una cantidad se define por un número. La cantidad en el espacio de 0 dimensiones es 0. ¿0 qué? 0. Bueno, necesitaríamos para poder entenderlo mejor usar no solamente el espacio, la cantidad, que sería 0, luego también la unidad. La unidad. ¿Por qué? Porque para conocer dijimos que necesitamos medir. Con la unidad medimos. La medida es la unidad. Con la unidad medimos la cantidad, el 0. Con la unidad medimos la cantidad, la longitud, que es la línea. Con la unidad medimos la cantidad. ¿Cuál es la cantidad aquí? El área. ¿Sí? El espacio es la superficie, la cantidad, el espacio es la superficie. La cantidad es el área. La unidad, bueno, aquí ya en la L ya tenemos una unidad. ¿Cuál es? La unidad de longitud. El metro. La unidad en el área. El metro cuadrado. La unidad en el 0 nos podría servir usar el metro. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un punto en una línea o podemos encontrar un punto en una superficie. Aquí sería el punto estaría definido también por metros, pero también puede estar definido, vamos a decir, por metros cuadrados en una superficie. Un punto en una superficie estaría en un espacio definido como metros cuadrados.
Y si la superficie la desplazo perpendicularmente, ¿qué se forma? Dijimos, sería un espacio de 3 dimensiones. El espacio, ¿cómo se llama? Volumen. Volumen B mayúscula cursiva. La cantidad, ¿cómo se llama? También volumen. También la B mayúscula cursiva. ¿Y la unidad cuál es? El metro cúbico. Bien. Eso retomando lo que vimos en la semana 1. Y en la semana 2 podríamos habernos preguntado, bueno, y para eso voy a usar el mismo otro GIS. Voy a usar el azul. Quizás se pone algo verde. No sé. Aquí estaría el punto viviendo en un espacio de una dimensión. ¿Sí? Yo tendría que preguntarme, o poder preguntarme, ¿dónde es? ¿Qué necesito? No, primero la posición. Pero primero el punto de referencia. Primero el punto de referencia. Podemos ponerlo aquí. El punto de referencia podría ser este. Bien. Primero. Luego debo echar mano de las unidades para medir las cantidades. En un espacio de una D, pues puedo poner entonces aquí. Voy a usar mi instrumento de medición de longitudes. Voy a usar este curso que ya no funciona. Y voy a usar el sistema internacional. Aquí se llama que es el programa cultural, ¿no? Un sistema imperial y el sistema internacional. Usamos sistema internacional porque estamos en México. Aquí estaría el 0. Por ahí estaría el 1 de la unidad. Puedo usar fracciones de la unidad, por ejemplo, de fracciones decimales. Sería entonces, aquí estaría, la tiene 0.1 metros. Acá estaría 0.2 metros. Acá estaría 0.3. Dijimos que vamos a usar el punto, ¿verdad? Vamos a usar el punto decimal, no la coma decimal. Luego seguiría, como no tengo el punto 4, el instrumento lo puedo desplazar sobre el espacio y aquí sumar otros 10 y aquí tendría el 0.4, aquí estaría el 0.5, pero el 0.5 está fuera del espacio que me interesa. ¿Cuál es la magnitud de ese espacio que me interesa de una dimensión? ¿Cuánto mide? 0.4. Este espacio de una dimensión mide 0.4 metros. Antes de poner la M del metro, tengo que marcar el error. El error es de más o menos 0.1. Como se dan cuenta, es un error muy grande. Metros. No puedo decir que es 0.5 ni que es 0.4 y medio, porque eso sería una mentira. Defino la cantidad con el último dígito, la última marca que me da el instrumento de medición para la cantidad que estoy midiendo, que es la longitud. No puedo afirmar que haya otros decimales porque no tengo con qué determinarlos. Por eso indico el error. ¿Sí? Solo que el error me dice que el espacio mediría hasta aquí 0.4 más menos más 0.1 o menos 0.1. Es decir, aunque digo que es el 0.04, puede ser el 0.03, luego el 0.4 puede ser el 0.3 o hasta el 0.5. Ese es el intervalo de error. Por supuesto, depende del objeto que estoy midiendo, la cantidad que estoy midiendo, el instrumento de medición que uso.
podría usar el siguiente decimal del instrumento. Aquí usé el primer decimal o los decímetros. Tengo aquí, además de centímetros, podría hacerlo, pero aquí hay problemas con que estoy construyendo el espacio, con un gisesote, el cual, por cierto, me podría demostrar que este no es un punto. ¿Por qué? Porque es una mancha de gis que ocupa en paralelo a esta longitud una longitud de 1/100 de metro. O sea, esta mancha de gis mide de aquí a acá 1 centímetro. O sea, 1/100 de metro. ¿Eso es un punto? No, porque tengo una longitud, punto un metro, una longitud medible, además. La medición me demuestra que eso existe, no como un punto, sino al menos como una longitud. Pero además, entonces el punto imaginario en el que se basa las 0 dimensiones es un punto que no podría ser medido. Por definición, no lo puedes medir, porque mide 0. Y 0 es menor que la marca del 0. Esta línea del 0 tiene una longitud, por lo tanto no es 0. Pero es que es muy pequeña, pero no es 0. Podría con otro instrumento medir la longitud de la marca del 0 en este instrumento de medición. Por eso es que este es un concepto abstracto, un concepto imaginario, que quizá exista, pero necesitaríamos tener la evidencia. Hay problemas que la evidencia filosóficamente es contradictoria. Bueno, bien, ok. Entonces, cuando el fenómeno a medir es muy grueso, o el instrumento no tiene una escala suficientemente fraccionada para determinar la magnitud natural del fenómeno, pues lo que hago es hacer mediciones aproximadas. En ciencia siempre estoy haciendo aproximaciones. Lo que trato de hacer es acercarme lo más posible a la última fracción, al último decimal. Y esa es la tarea que ha estado realizando la ciencia experimental desde que fue concebida hace 400 años. Menos un poco más. Hubo hasta una fiesta ya van a ser 15 años. Sí, más o menos. No, sí son 15 años. Hubo una fiesta mundial para celebrar el inicio, dicen, de la ciencia experimental moderna. Entonces, que es nuestro tema. Bueno, no. Nuestro tema de hoy tiene que ver, y de hecho de la semana pasada, tiene que ver con esta fiesta, o al menos a quien festejamos, aunque nunca se presentó, que bueno, se ven espantados. Sí, hubiera llegado a presentar. No sé si estén ya deduciendo de quién estoy hablando, o a quién me estoy refiriendo. Ok, entonces, pero todo esto es solamente espacio. 0, 1, 2, 3 dimensiones. Por cierto, si el volumen se desplaza perpendicularmente, lo haría hacia una cuarta dimensión, la cual no puedo señalar. Puedo señalar aquí en este espacio, y es donde vivimos nosotros, estamos atrapados, 3 dimensiones, 3 longitudes. Esta sería una. Puedo llamarle el ancho del aula. Esta sería otra. El largo del aula. Van 2 dimensiones. Y esta sería la otra. No puedo caminar mucho de una manera, pero puedo hacer eso. Una tercera dimensión, las 3 perpendiculares en esta aula aburrida poliédrica rectangular. Es un poliedro rectangular. Vivimos en un espacio de 3 dimensiones. Puedo mostrar el ancho, el largo y el largo. Un ancho sería una dimensión.
un largo sería una dimensión y un alto sería una dimensión. Si junto dos, el ancho con el largo, lo que tengo es la superficie, el espacio superficial del piso del agua. Pensé que estaba levantando la mano. Allá tampoco, ¿eh? Pero pensé que estaba levantando las dos manos. Podría hacerlo del ancho del agua y el alto, y entonces no tendría que ser la superficie de esta pared en particular. Pero podría hacerlo en aquella y allá donde están las ventanas. O podríamos considerar el alto y el largo, si serían las paredes perpendiculares al pizarrón. O podríamos quizá interesarnos en la superficie del techo. Tenemos aquí 6 superficies, 6 espacios de 2 dimensiones, 6 espacios superficiales, y solamente un espacio tridimensional o cúbico, que es el espacio mismo en el que habitamos nosotros. En todos ellos podemos ubicar la existencia del punto, pero entonces mientras más dimensiones tenga, necesito más sistemas de escala, sistemas de referencia. Tengo el punto de referencia, que es este punto, el punto de referencia es este, aquí, punto de referencia, o quizá la línea de referencia cuando hablo o trato de encontrar el punto en esta superficie. Vamos a ponerlo aquí. Para poder determinar dónde está el punto en esta superficie necesito hacer 2 mediciones. Una en la dimensión horizontal y otra en la dimensión vertical. Y entonces necesito de preferencia un punto de referencia y 2 sistemas de referencia lineales. Y entonces tengo un sistema de referencia bidimensional. Lo que tengo que hacer, otra vez, tomar mi instrumento de medición, poner el cero u origen donde está el punto de referencia de la primera dimensión, y de ahí parto para poner el siguiente sistema de referencia con números o escala numérica. Aquí sería, y acá estaría otra vez el 20 y se sale otra vez. Bien, aquí sería 0.1, pero en la vertical. 0.2 en la vertical, 0.3 en la vertical, 0.4 en la vertical, 0.5 en la vertical. En lugar de llamarle la horizontal y la vertical, puedo ponerle símbolos que representen la horizontal y la vertical. Para eso uso como símbolos letras. Y por tradición, ¿qué letras usamos? X y Y. X para la horizontal y Y para la vertical. Ahí está, allí. Esto representa una Y, aunque no parezca, representa una Y. Y entonces le llamo al espacio de 2 dimensiones un espacio X, Y. Acá sería un espacio X. Y en el espacio de 3 dimensiones o cúbico, tendría que ser X, Y, Z. Las últimas 3 letras del alfabeto español, en el mismo caso. Para eso tendría que poner una escala para allá. ¿Dónde vive este punto? Pues ya tengo el espacio en X. ¿Vive dónde? El punto vive en punto 3, ¿no? 0.3 es el valor en X, coma, y el valor en Y, ¿cuál es? 0.2. Esa es la otra. Si yo pongo el 0, a partir del 0 puedo poner valores de números positivos o valores de números negativos. Aquí sería menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, etc. Y lo mismo puedo hacer para Z.
para Y y para Z. Por convención, en el caso de Y, pues si este es el 0 en Y, hacia abajo tendrán que ser negativos y hacia arriba tendrán que ser positivos. 0.1, 0.2, 0.3, etc. ¿Dónde vive entonces el punto? Buena observación, excelente observación la que hiciste. Menos 0.2, porque está entre menos 0.2 y menos 0.3. Entonces será 0.3, menos 0.2. Si ahí vive el punto, o ahí vivía, y luego lo veo yo acá, vamos a decir sí acá. Yo puedo tratar de determinar, no, voy a poner aquí, no, porque va a ser más complicado, lo voy a poner acá. Ahí está. A este le llamaría yo el punto inicial y este puede ser el punto final. Tengo en realidad un cambio de posición, en este caso en dos dimensiones, en X y Y. Y puedo y debo definir el cambio de posición en X y el cambio de posición en Y. Aquí tendría entonces, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, el viernes, este sería delta X y este sería delta Y. Ya definimos esas deltas. Definimos delta X como la diferencia puede ser entre el punto final donde está algo, o la posición final donde está algo en un sistema de escala, en una escala, en un espacio dimensional, menos X inicial, que es delta X. O puede ser también en delta Y, sería Y final menos Y inicial. Cuando estos valores son iguales a 0, ¿qué significaría? Pero ahora, bueno, primero las damas. Que no hubo cambio de posición en el espacio. Si no hay cambio de posición en el espacio, entonces no hubo movimiento. Esto es no movimiento. Cambiemos de color. Vamos a ver. ¿Qué sucede si el valor fuera, lo voy a poner con otro color, si fuera, vamos a decir, voy a inventar, no necesariamente lo que dibujé aquí, que fuera, vamos a decir, 4, y aquí fuera menos 3. No importa cuál es el valor final, el valor inicial, lo que estoy representando es el valor del cambio. Podría ser, por ejemplo, entre 4 y 0, sería igual a 4, o entre 8 y 2, sería igual a 4, no 6, sería entre 8 y 4, sería igual a 4, ¿sí? O entre menos 1 y menos 5, sería igual a 4. Y aquí lo mismo, estoy indicando simplemente la diferencia, no la ubicación del punto inicial y el punto final. Para eso necesito conocer XF y XY, YF y YI. Por eso es que en un movimiento real, esto significaría movimiento. Vamos a decirle sí con tilde, porque si fuera nada más el punto sería condicional. Sí, entonces tiene que ser la tilde para que sea una afirmación. O sea, para poder hablar científicamente necesitamos usar la gramática y la ortografía española y tener todos la misma idea y no andar interpretando ahí cada quien a su gusto, ¿no? En ciencia no se interpreta al gusto, se interpreta por consenso. Ahí lo decimos entonces al gusto de la mayoría o de todos.
por consenso, sí movimiento. Movimiento. Entonces, siempre que delta X nos dé un valor de 0, entonces el fenómeno se dice que está sin movimiento o no hubo movimiento, o le llamamos reposo. Esto es reposo, que sería lo opuesto al movimiento como tal. Ahora, ¿qué es lo que hicieron el viernes de la semana pasada? Les dije que necesitaban ustedes tener un sistema de referencia y lo hicieron de hecho en X y Y, ¿no? Para que observaran si cambiaban de posición. Por ejemplo, voy a usar esta para que se note porque el pizarrón es verde. Entonces, si pongo la pelota verde, pues, se puede perder, no se ve claramente dónde está. En cambio, la blanca sí se ve ahí. Okay. El espacio que ocupa la pelota, dado que la pelota tiene 3 dimensiones, vive un espacio de 3 dimensiones y debería indicar su posición en este espacio tridimensional, comenzando por señalar o indicar o especificar un sistema de referencia. Comencemos con un punto de referencia. Y en cada una de las 3 dimensiones, o podríamos decir, no, comencemos con una. Comencemos con la dimensión horizontal. Aprovechemos la presencia de esta canaleta. Aquí, esta actividad no la podría yo hacer en el laboratorio porque el pizarro no tiene canaleta en el laboratorio. No sé por qué, pero bueno. Eso representa un obstáculo didáctico para poder realizar tareas de aprendizaje en el espacio del laboratorio. Déjenme silenciar esto porque es como un ping. Yo necesito establecer un sistema de referencia, comenzando por un punto de referencia en el espacio de una dimensión horizontal. El espacio, arbitrariamente aquí, les decimos que es el de la canaleta e imaginamos que es un espacio de una dimensión, porque en la realidad es una dimensión. No. Este aluminio tiene 3 dimensiones, porque existe un espacio de 3 dimensiones, pero imaginémoslo, hagamos la abstracción de que solamente tiene 2 dimensiones, tiene una dimensión, una sola dimensión. Y comencemos, la escala la estamos poniendo en verde. Aquí sería arbitrariamente donde se cruza con esta línea que separa las 2 hojas de pizarrón. Vamos a poner aquí el 0 de nuestro sistema de escala en metros. Y luego, por comodidad y por el tamaño del objeto, que es la pelota de ping pong, o alguien que hace deporte, no se llama ping pong, es de mesa. Ay, no, el ping pong. No vamos a poner aquí tendríamos el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 6. Me voy a quedar hasta aquí porque aquí, otra vez, para fines didácticos, este tornillo aquí me obstaculiza lo que voy a intentar hacer a continuación. Esto sería entonces, aquí no lo voy a poner porque tengo la m del metro, pero aquí sería 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, y esto puede llegar hasta el, vamos a decir, 7, 8, 9, y aquí estaría la unidad de longitud 1 metro. Bueno, tendría que poner 1.0, ¿no? Porque debo seguir con la misma escala, 1.0 metros. ¿Cuál es el error en este sistema de medición? Más menos 0.1 décimas de metro. Es el error. Y hacia acá
hacia acá voy a hacer lo equivalente. Acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y me voy a quedar hasta menos 6. Entonces aquí sería menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3, etc. Para ahorrar tiempo. ¿Dónde está la pelota por primera vez? La pelota está por primera vez, diríamos que la posición inicial o X0, le podemos llamar origen o 0. ¿Cuánto es? 0.0. Si yo luego digo que está aquí en punto 6, X final sería igual a 0.6. Intencionalmente le puse X0. Esto es solamente midiendo longitud. La longitud entre dos puntos. Yo puedo determinar entonces la longitud entre esos dos puntos. ¿Cuál es? Punto 6. ¿Cómo lo hago? Usando simplemente el instrumento de medición. Lo hago usando la escala del sistema de medición. Y entonces estoy determinando no estos dos puntos, sino L igual a 0.6. Esto es en el espacio de longitud. Pero puedo yo considerar otra cantidad. ¿Cuál otra cantidad? Básica. Puede ser el tiempo. El tiempo entre los puntos de L igual a 0.6. Los puntos que se encuentran entre estos dos, lo que me importa es la longitud. Y entonces puedo decir, bueno, el tiempo fue de 2 unidades, metros, segundos. Dijimos, y esto fue lo que hicimos la semana pasada, que podemos relacionar la longitud entre el tiempo, que tenemos la cantidad llamada rapidez, que tiene un valor numérico. ¿Cuál es? En este caso, 0.6 entre t, o 0.6 entre 2. ¿Cuál es? 0.3 metros entre segundo. Metros entre segundo. Metros entre segundo. Y esto es la rapidez. Es simplemente esta magnitud. Solamente tiene un número. Pero, si yo digo que en realidad no es el final, sino que lo que tengo, y lo voy a hacer ahora con verde, si yo digo que lo que tengo es X0 igual a 0.0 metros y X6, X subíndice 6 igual a 0.6 metros, ahora tengo X6 menos X0 y esto es igual entonces a una delta X. Y esto, aunque lo mido con longitud, ya no es longitud. ¿Qué es delta X? Se llama distancia. Hay una distancia en X, hay una distancia en Y, para lo que dije yo aquí. Una distancia en X, una distancia en Y. De cambio de X o cambio de posición en X, o de cambio de Y o de posición en Y. Hay una distancia en X, igual aquí arbitrariamente igual a 4, una distancia en Y arbitrariamente igual a menos 3. Aquí tendríamos una distancia en X igual a ¿cuánto? 0.6 metros. Y entonces estoy obligado a medir también el tiempo, pero el tiempo inicial y el tiempo en el momento 6.
que sería, por ejemplo, el tiempo 0 igual a 0 segundos, el tiempo 6 igual a, dijimos, 2 segundos. Entonces lo que tengo es una delta, bueno, no delta, antes de la delta, tengo una T6 menos una T inicial igual a delta T, y esto es igual a 2 segundos. Y entonces, lo que tengo ahora ya no es L de T, sino delta X entre delta T, que es igual a otra cantidad, que ya no es la rapidez. Ahora, como esto es una diferencia entre dos números en esta escala, ya no es simplemente una medida con un instrumento de medición. Debo indicar en el espacio de una dimensión cuál y hacia dónde fue el cambio, la delta de posición en el espacio X, y lo señalo con una flechita sobre la X. Porque esto tiene un número y también tiene una dirección indicada por el signo del número. En este caso es un número positivo. Eso es para la pelota de ping-pong. ¿Qué sucede si lo que tengo es ahora la pelota de squash, aunque no se vea en el pizarrón? Supongamos que la pelota de squash está en punto 6 y luego está en 0. Tendríamos para la pelota de, no voy a poner en amarillo, tendríamos, lo voy a poner acá, no, lo voy a poner acá para aprovechar el espacio, y esto lo voy a cambiar un poco en la presentación para que haya más espacio en el espacio del pizarrón. Dijimos sería delta X, también lo puedo, ahí está la flecha, lo puedo poner la línea horizontal del cosita, lo puedo poner como diagonal, le pongo delta Y, y esto es igual a, dijimos, delta Y, no, delta T, delta T, ahora sí, ya, velocidad. Delta X entre delta T es velocidad. Como tengo flecha en la X, tengo que poner flecha en la V minúscula. Cursiva. Bien. ¿Cuánto es el cociente? Segundo de acá. 0.3 metros entre segundo. ¿Qué sucede en el caso de la pelota de squash? Sería, fíjense, T inicial y T6 son iguales. T inicial es igual a 0 segundos, T6 es igual a 2 segundos, pero X inicial es igual a 0.6 metros y X final, o X6, perdón, es igual a 0.0 metros. ¿Cómo es delta X? Es igual a, la última es 0.6, que sería 0.0 menos 0.6. Delta T es igual a 2, bueno, sería, vamos a decir, 2 menos 0 es igual a 2. Esto es igual a ¿cuánto? 0 menos 0.6 es menos 0.6, 2, y entonces menos 0.6 entre 2, ¿cuánto es? Menos 0.3 metros entre segundo. Aquí es positivo, aquí es negativo. ¿Cuál es la diferencia? Como
respecto al sistema de medición o sistema de referencia, cómo se dio el cambio o movimiento. Cambio de posición en el espacio o movimiento dividido entre el tiempo, el intervalo de eventos de la posición inicial y la posición final. Son movimientos diferentes. Aunque el número absoluto es el mismo, punto 3, el signo me está diciendo cómo es el movimiento. Ya no solamente que hubo movimiento, la rapidez dice hay movimiento. La rapidez, cuando es distinta de cero, muestra que hay movimiento, pero no nos dice cómo es. Cuando decimos cómo y nos lo señala el signo del número del cociente de delta x entre delta t, cuando el cambio es en x, nos dice cómo es el movimiento. Y eso de describir cómo es el movimiento se llama cinématica. Ahora, movimiento y reposo son dos fenómenos diferentes. En el reposo no hay cambio de posición, aunque haya cambio en el tiempo. Veamos, ahorita las pelotas están, la verde o de squash está en 0. La blanca o de ping pong está en punto 6. Comencemos a tomar tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. ¿Y qué sucede? No ha habido cambio de posición de las pelotas en el espacio horizontal. Ergo, están en reposo. El tiempo está cambiando, pero la posición del espacio de las pelotas no cambia. Están en reposo. Tendrían que cambiar de posición en el espacio en algún momento para que realmente hubiera movimiento, y eso sucede en este caso. Bueno, ahí por ejemplo este tornillo ya me complica eso. Pero veamos cómo es el cambio de posición hasta el punto 6 en la escala antes de llegar al tornillo. Que es más o menos como lo que hicieron ustedes. Ay, bolita, por favor. Las cascaritas en la calle. Bolita, por favor. Esta es la actividad que, una de las dos actividades que hicieron el pasado. Como tengo diferentes marcas en el espacio, cuando tengo un sistema de medición, un sistema de referencia con escala, puedo medir entonces longitudes entre cada marca. Es decir, que podrían usar, por ejemplo, los ladrillos, pero para eso necesitaríamos medir la longitud de los ladrillos. Estos ladrillos tienen una longitud de 20 centímetros. Quiere decir que de aquí, si este fuera de 0 aproximadamente, aquí serían 20 centímetros, 40 centímetros, se dan cuenta cómo se coinciden. 60 centímetros, 80 centímetros, 1 metro. De aquí, donde está este registro eléctrico, de aquí a donde termine mi escala es 1 metro. Coincide con lo que medí. Si no tengo un instrumento de medición, puedo usar marcas regulares equidistantes en el espacio, lo que en la naturaleza casi nunca se encuentra. Pero en muchos espacios artificiales construidos por los humanos, sí. Somos muy dados a la regularidad. Somos aburridamente monótonos. Bueno, a veces es necesario ser aburridamente monótono para poder conocer. Cuando establecemos escalas para medir espacios, estamos obligados a tener espacios equidistantes entre cada marca para poder tener un sistema de medición confiable que nos permita entonces conocer la naturaleza. Incluso lo podemos hacer en Y. Para eso medimos la altura de los ladrillos y estos tienen 10 centímetros. Digamos que en el suelo
a la canaleta habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 90 centímetros o punto de metros. Podríamos entonces preguntarnos qué sucede cuando la pelota se mueve de la canaleta al piso. Aquí está el reposo en X y en Y. Cuando la veo que hace eso, está en movimiento en X hasta antes de la canaleta, hasta antes del punto. Casi. Bien. Hasta acá el movimiento es en una dirección. En X. ¿Hay movimiento en Y? No. En Y está en reposo respecto a Y. Está en movimiento respecto a X. El movimiento, o la definición del movimiento, o la medida del movimiento es relativa. Relativa al sistema de referencia. A ver, yo quiero conocer cómo cambia de posición el espacio en X. Está más o menos por aquí, ¿ok? Ay, casi que vamos a hacer algo. Aquí hay de cuando pusieron esas horribles bandas, instrumentos de tortura de la Edad Media. Pero vayan, ¿se está moviendo? No. Yo la veo frente a mi ombligo. Es más, se sorprendió. Oh, no se mueve. No se mueve. El movimiento es relativo a la posición del observador. Vamos a profundizar en este concepto en una sesión posterior. Porque es importante para poder definir realmente lo que está ocurriendo o cómo es el movimiento de las cosas. La primera regla de la cinemática es de preferencia, pongámonos en un sistema de referencia con un punto de referencia, una escala de referencia y un punto de referencia del observador. Y ese sistema de medición se refiere a mi posición en el espacio. Ok, ¿qué más? El primero fue movimiento horizontal o en X. También se llama movimiento vertical o en Y. Vamos a ponerlo. ¿Alguien trae un flexómetro? ¿Lo traen ahorita? No. Bueno, montemos ladrillos. Porque traigo el de 1 metro ahí, es un bonito. Sí, lo traes. Porque va a ser más rápido. Ya dijimos que aquí son 10 centímetros. Por aquí es. Yo es más rápido con el mío que todo se tuerce. Esa nada más. Entonces, aquí está, 1 metro. Ya lo fijé. Aquí está. Lo voy a poner aquí. Voy a tomar el gis verde, que es cuando estoy haciendo la escala. Aquí sería 1 metro. Esta es la escala vertical o en Y, ¿ok? Aquí es 1, 1.0, no sería 1, sería 2, ¿verdad? 2, 0. No es 0.0. Es 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, sí, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 y allá para abajo ya sabemos. No lo pinto porque me van a acusar de grafitear. Ay, perdón, que este tipo un ojo. Hay que traer equipo de protección en casa. Ya lo vi. Gracias. Ok. Podríamos entonces tratar de observar qué sucede cuando la pelota está a 2 metros del cero, en vertical. El 0 en Y no estaría aquí, el 0 en Y estaría acá. Bien. El 0 en X está aquí.
No hay problema. Aquí estaría, ¿cuál sería la posición en el espacio bidimensional del pizarrón? O de esta pared. ¿Dónde se encuentra? Una posición en X y una posición en Y. En posición en X, ¿cuál es? 0. Posición Y, 2. Entonces aquí estaría la pelota, aquí está la pelota, estaría en el punto 0,2. ¿Ok? Tiempo. A ver, el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ha habido movimiento? No. Va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Hay cambio de posición. Solamente pensemos en Y. Paso de aquí acá. ¿Bien? ¿Cuál es su posición final? Vamos a decir, posición inicial. Tengo que ponerlo en los dos. Sería X 0 igual a, dijimos, 0, ¿no? X final, pongámoslo. X final, ¿cuál fue? 0. Entonces, en delta X, esto fue 0. Respecto a X, está en reposo. No hubo cambio de posición en la dimensión X. Ahora, en Y0 es igual a 2 metros. No es aquí yo, dice Y sub índice 0. Y final, ¿cuánto fue? 0. Entonces aquí tengo una delta X igual a 2 metros. Hubo un tiempo inicial en ambos, T0 y T final. T0 fue 0 segundos, T final fue ¿cuánto? ¿Tomaste? ¿Sí? ¿Veras? ¿Eres nieta de Galileo? Cuando hicieron esta actividad el viernes pasado, ¿pudieron medir con un cronómetro o reloj el tiempo de caída? ¿Seguro? ¿Con qué magnitud de error? ¿Con qué magnitud de error? ¿Cuántas veces hicieron el experimento? Para poder determinar los números en este tipo de fenómenos, no solamente necesitamos medir la escala y conocer la magnitud del error, la escala espacial, sino también la escala temporal. Y la escala temporal depende de dos factores. Uno, la escala del instrumento de medición, el error del instrumento de medición, la escala del instrumento de medición, y el error del observador. Cuando le aprietas para que se pare, o le picas para que se pare el medidor de tiempo. Hay que hacerlo como cuando midieron los volúmenes en los instrumentos, en los vasos, en la probeta. Hay que hacerlo varias veces. Necesitamos usar el concepto del error estadístico, ese que representamos en aquella ocasión que dibujé las dianas en el pizarrón y vimos los errores de tipo relacionados con la precisión y la exactitud. Siempre que hacemos una medición de un experimento, estamos solamente viendo un punto en el tiro al blanco a la diana. ¿Cómo sabemos que ese punto está dentro de la diana y no está fuera de la diana? ¿Cómo sabemos si es un error, si hay un error en la exactitud? Pues hay que hacerlo varias veces. Siempre que hacemos una observación, no basta con hacer una observación, hay que hacer varias, las más que se puedan. Mientras más grande sea el número de puntos o el número de mediciones, más cerca estaremos estadísticamente a saber si la medición es exacta y precisa o si no lo es en uno de estos dos conceptos o en ambos. Ahí no se me salió el mismo número siempre, sí, pero estaba fuera de la diana, fuera de la realidad. Hay un error de exactitud, aunque no haya error en la precisión.
O no, sí, siento, tuve los valores, a veces, a veces estaban por allá, bueno, tienes valores exactos, pero no precisos. Necesitamos tener valores exactos y precisos y necesitamos hacer las mediciones el mayor número de veces posible. Necesitamos repetir el experimento. Mientras más veces, mejor. No siempre se puede hacer muchas veces, a veces depende de la lana con la que cuentes para poder realizar la observación, el experimento y la medición. Realmente medir el tiempo delta T en fenómenos de movimiento vertical no es sencillo. A veces cuando uno intenta hacerlo se da cuenta que tenemos errores importantes en la exactitud. Los valores pueden ser dispersos, a veces medimos 1.3 segundos, a veces 1.5, a veces 0.5. Bueno, están muy dispersos. Si siempre medíamos 1.3, 1.2, 1.4, 1.3, 1.25, 1.35, estarían todos cerca y tendríamos una gran precisión. Y si además están cerca de la realidad, pues ya la hicimos. Pero al observar el fenómeno en particular del movimiento o cambio de posición, no en el espacio horizontal, sino en particular en el espacio vertical, vemos que es difícil, sobre todo cuando el espacio en el cual se está dando el fenómeno de cambio de posición vertical es relativamente pequeño, como solamente 2 metros, o menos 1 metro. Dice la tradición que Galileo se dio cuenta de eso y entonces lo que hizo, viviendo en la ciudad de Pisa, fue pues, buscar una longitud vertical más grande, no lo hizo en metros porque no existía el metro entonces. Estamos hablando de que Galileo vivió en la transición del siglo XVI al siglo XVII. Y esas actividades las hizo aparentemente entre 1605 y 1630 aproximadamente. Un intervalo ahí también muy grande de tiempo en el cual no sabemos cuándo hizo exactamente los experimentos. Dado que los narró durante mucho tiempo y finalmente los escribió por cierto poco tiempo antes de morir. Cuando ya estaba en su encierro, al haber sido condenado a prisión perpetua por haber sido declarado culpable de herejía por el Tribunal de Santo Oficio. Aunque las primeras observaciones que sabemos que hizo del fenómeno del movimiento, cambio de posición, quizá fueron incluso a finales del siglo XVI, cuando él se desempeñaba como profesor de matemáticas en la Universidad de Padua, ni siquiera en Pisa. ¿Bien? Parece que es un fenómeno que siempre le inquietó el movimiento de las cosas y trató de entenderlo. Por supuesto, las referencias que él tenía, literarias, cognitivas, filosóficas, eran los textos de Arquímedes. De Aristóteles, me equivoqué de filósofo. Aristóteles, que decía que todos los objetos caen a tierra los objetos caen a tierra más bien dependiendo de su peso. Los objetos pesados tienden a caer más rápidamente que los objetos livianos, así decía él. Pues, ¿a qué se refería Aristóteles? Pues en cuanto al peso, bueno, voy a poner en amarillo, Aristóteles él hablaba de la caída o gravitación. Los objetos pesados gravita, cae a tierra rápido que lo liviano. Alguien diría que, a ver, un voluntario despierto, no hay ningún atento, creo que estás despierto, al menos tiene los ojos abiertos, no sé si estés dormido con los ojos abiertos. Bueno, está la otra. ¿Se sienten igual? No, ese se siente hueca. ¿Mande? Se siente hueca. ¿Y la otra?
Bueno, hueco sería si hay materia adentro. Esta pelota en realidad también está hueca, por eso la puedo aplastar si deforma, porque adentro no tiene hule, tendría aire, pero no hay hule, a diferencia de, bueno, también es todo hule, también la puedo deformar, también la puedo aplastar. La pelota de béisbol, en cambio, tendría que ser un gorila para poder aplastarla, no creo que ni el gorila podría, porque esta está totalmente rellena a su interior. En el centro tiene una masa de caucho vulcanizado y sobre ese se enrolla hilo de cáñamo muy estirado. Y luego se cubre con, bueno, antiguamente se cubría con piel de caballo, pero ahora son amigables con el ambiente y con los caballos. Y ahora lo hacen con piel de caballo sintético, no. Cubierta de piel sintética, o sea, es un material derivado del petróleo, plástico, un material plástico. Así los caballos viven más y no terminan en pelotas de béisbol. En cambio, la de squash y la de ping pong, ambas están huecas por dentro. A diferencia de la de béisbol, que ocupa más espacio. ¿Ocupa más espacio? Sí. ¿Se sienten igual? Una ventaja de usar pelotas de deportes reglamentados, es que están hechas con base en medidas. Por ejemplo, ¿cuánto mide el diámetro de esta pelota? La de béisbol. ¿Cuánto mide el diámetro de una pelota de squash? ¿Cuánto mide el diámetro de una pelota de ping pong? Las de ping pong y la de squash miden prácticamente lo mismo. ¿Cuánto? Ya las medimos, ya vimos el número previamente, ¿no? ¿No revisamos? Revísenlo rápidamente, nos quedan 3 minutos. ¿Ves? El diámetro de la de squash y la de ping pong. Préstame tu teléfono otra vez. Creo que esa cosa mide 2 metros. $1.90, casi. 1.9 metros. Casi 2 metros. Casi ya está. Es más. Vamos a ver si es cierto. A lo mejor está hecho que la escala, porque no me elimina aquí la diferencia. Me está dando una diferencia como de 5 centímetros, quizá me equivoqué aquí. ¿En dónde estaría el otro ladrillo? Pues estaría como por acá arriba, como unos 3 centímetros más arriba, entonces ahí el error. A ver si tenemos error en establecer las escalas. Okay. ¿Ya encontramos el valor de la pelota? De la longitud del diámetro de la pelota. ¿Cuánto mide? 40 milímetros. 40 milímetros, o sea, a ver, una pelota de squash tiene un diámetro, es una longitud, de 0.04 metros, 4 centímetros, o 40 milímetros. La de ping pong, o tenis de mesa, Entre 40 y 38 milímetros. un diámetro también 0.04 metros. Ahí marca incluso que puede ser más grande. ¿Cuánto dijiste? ¿40 qué? 38. Un poco más pequeño. Como tomamos el 0.4 metros, 0.04 metros. Son iguales. El espacio que ocupan tridimensional es el mismo. En una longitud de diámetro, si la cortamos a la mitad ya no sirve. Pues si la cortamos a la mitad podríamos medir la superficie o el área de la superficie transversal de la esfera, de la pelota, de ambas. O podemos medir su volumen. Eso sería el espacio que ocupan. Pero también, ¿qué diferencia encuentras entre ellas? Además de que una es verde y otra blanca. Tal vez si consideramos el volumen. Pero la densidad, ¿cómo la definimos? La vimos como una cantidad derivada. La densidad es que
Masa entre volumen. El volumen depende de esto, la masa es la cantidad de materia. Allá afuera en la calle, a esta cantidad masa la relacionan con esto, con el peso. Con el peso. Pesada. Es más pesada la del squash que la del ping pong. Así lo habría dicho Aristóteles. Pero hoy en día en física no le llamamos así. Esta es más masiva. ¿Ah, tiene impuesto? Más IVA, no. Masiva no tiene impuesto. Con mayor masa que la de squash, que la de ping pong. Más masa, menos masa. ¿Cuál es la masa? Luego viene el dato. Según Aristóteles, la pelota de squash tendría que caer más rápido que la pelota de ping pong. Vamos a ver si es cierto, más o menos una altura de 2 metros. Cae más rápido la de squash que la de ping pong. Voy a tratar de soltarlas en el mismo tiempo, en el mismo momento. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo fue? Prácticamente no hubo diferencia. Aristóteles, muchas gracias por participar en la historia, pero estaba equivocado. Galileo lo cuestionó y entonces dicen que trató de hacer el experimento, como vimos que en 2 metros es difícil medir el tiempo para determinar la velocidad de caída que se subió a la Torre de Pisa. Parece que esa historia es una leyenda, o sea, no es cierto. No es cierto. Lo escribió, no está escrito de su puño y letra, lo escribió su último secretario. No está de su puño y letra. Además, cuando salió ese libro, ya Aristóteles estaba casi ciego. Galileo estaba casi ciego. Aristóteles estaba muerto y Galileo estaba casi ciego. Bueno, lo que hizo Galileo fue lo siguiente. Me voy a tomar unos 3 minutos. De otros 2 que ya me tomé. Se van a hacer 5. Siempre que podamos debemos acudir a las fuentes originales de información. Siempre que podamos. Y dice aquí, descripción hecha por Galileo del experimento del plano inclinado. En un listón, o lo que es lo mismo, en un tablón de una longitud aproximada de 12 codos, habría que preguntar codos de quién, de anchura más o menos y en espesor de 3 dedos, habría que preguntar cuáles dedos, ya no solamente de quién, porque mi pulgar es más ancho que mi meñique y los otros 3 dedos tienen. Pero si lo hacemos siempre con los mismos dedos y con los mismos codos, podríamos reproducir el experimento de Galileo. Hicimos una cavidad o pequeño canal a lo largo de la cara menor del tablón, o sea, un tablón, no un palo, por ejemplo, de una anchura de poco más de un dedo. Este canal tallado lo más recto posible se había hecho enormemente suave y liso, colocando dentro un papel de pergamino lustrado al máximo, o sea, brillante, liso, no rugoso ni opaco, porque eso sería áspero. Después hacíamos descender por él una bola de bronce muy dura, bien redonda y pulida. Habiendo colocado dicho listón en forma inclinada, se elevaba sobre la horizontal una de sus extremidades, hasta la altura de 1 o 2 codos, según pareciera, y se dejaba caer, como he dicho, la bola por dicho canal, tomando cuenta, como enseguida he de decir, del tiempo que tardaba en recorrerlo todo. Y luego continúa. Tratemos de reproducir con lo que traje yo hoy el experimento de Galileo a principios del siglo XVII, 1600 y algo. Esto mide 1,90 metros de longitud total. ¿Cuánto sería? Sería un codo. Hagamos de 2 codos, un codo aquí, otro codo acá. 1,90 de altura desde el piso o esta marca. Una forma de hacer que esto se parezca a la superficie lisa es quizá usando una de las caras del palo, que sería un tablón.
Y podría yo intentarlo. ¿Dónde dejé ¿dónde quedó la bolita? Acá en la bolsa. Aquí está. Primero. A ver, tomen tiempo. En 3. Y más que nada, fíjense. Véanlo. Si pueden, grábenlo. ¿Ya tienen sus cámaras listas? ¿Listos? A ver, en 3, comiencen a grabar ya. 3, 2, 1, 0. Y la pelota regresó. Comparemos ahora cómo cae la pelota de menor masa o menos pesada o más liviana desde la misma altura. En 3, 2, 1, 0. Bueno, al menos en el intervalo que se mantuvo todavía sobre el tablón. Alcanzaron a percibir, nada más con la pura vista, con la simple vista, si cayeron diferente, si cayó más rápido, según diría Aristóteles, la más pesada, la de mayor masa, o la más liviana, la de menor masa. ¿Cayeron igual o diferente? ¿Depende del observador? No. A ver, ¿los vieron igual? ¿Los vieron diferentes? Voy a tratar de repetirlo, sobre todo el de la pelota de ping pong. Déjenme separar mejor. Ahí está, va de nuevo. Vuelvan a grabar. ¿Listos? En 3, 2, 1, 0. Así yo casi. Aparentemente ruedan en el mismo tiempo la misma longitud. Eso es primero, caen juntas. Pero además, revisen el video en casa para la próxima clase el próximo miércoles y compárenlo con las grabaciones que hicieron en la caída sin el palo, caída libre. ¿Cómo serían? Vamos a decir, primero, en la caída libre los cambios tenemos en Y0, Y1, Y2 y Y3. ¿Cómo son este intervalo delta Y primero? Aquí tengo otro delta Y, aquí otro delta Y, todos hasta llegar al final. ¿Bien? ¿Son iguales estos delta Y o son diferentes? Luego, esto sería solamente viendo, vamos a decir, la velocidad en Y. La velocidad en Y. Lo que hizo Galileo fue no la caída libre, sino la caída en dos dimensiones. Por lo tanto, hay una caída en Y y una caída o movimiento horizontal en X. Debemos medir las dos y calcular la velocidad en Y y la velocidad en X. Váyanlo haciendo para los videos que hicieron de la clase pasada, solamente en Y, bueno, los de la experiencia que hicieron ustedes, y lo que ahorita grabamos. Hay un problema, no pusimos la escala. Pero tendríamos aquí dos escalas que están en la grabación, en el pizarrón, con las cuales podemos aproximadamente en el palo tener los valores en X y en Y. Y por teorema de Pitágoras podemos calcular la longitud y el cambio de posición en el espacio o en el plano inclinado. Usemos esos números el próximo miércoles. Por hoy terminamos.